tema de esta serie, que ya yo creo que el día de mañana vamos a estar teniendo el manual completo. ¿Cómo dijo el título? Destinados para reinar. ¿Ya? Bueno, es un texto bien cortito, este que vamos a leer, pero es clave, ¿ya? Porque acuérdense que la palabra que el Señor nos entregó para este año es que era un año de expansión, de restitución, ¿ya? Entonces es muy importante entender lo siguiente, ¿ya? Vamos a leer Romanos 5:17. ¿Ya? ¿Lo tienen? Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gracias, Gillo. ¿Ya? Lo volvemos a leer. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué el Señor nos dio esta palabra para este año? Porque cuando a María se le fue encomendada la tarea de dar a luz, en este caso a Cristo, si leemos Lucas capítulo 1, versículo 30, dice, gracia has hallado ante Dios. O sea, esto lo meditaba una vez, lo escuchaba. María no es que haya sido escogida por Dios por más especulaciones que tengamos. María dice la palabra que Dios le dijo, hallaste gracia. ¿Ya? ¿Y qué significa gracia? Yo creo que Fernando lo dijo la semana pasada. Gracia significa favor o don inmerecido de Dios. ¿Ya? Si queremos definir la gracia o justificar de alguna manera la gracia de Dios con nosotros, está basada netamente en su amor. Pero no está basada, por ejemplo, gracia. No es que Dios nos escogió a nosotros porque nosotros no hayamos portado bien, porque el problema de hoy día, antes de entrar al tema, de que hoy día queremos tratar de entender por qué Dios nos ama. Y al querer justificar muchas cosas, nos evitamos de recibir lo que Dios tiene. Entonces, si nosotros leemos Romanos 5:17, que dice que por la transgresión de uno reinó la muerte, dice que mucho más reinaremos en vida por Cristo Jesús, los que reciben la abundancia de su gracia. ¿Ya? Entonces, María, en este caso, recibió la abundancia desde el cielo. Dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Simplemente Dios la miró y Dios la escogió, porque gracia significa lo que Dios escoge para tu vida, sí o sí, que Él no miró si eras pecador, no miró los méritos, no miró si María era aquí o era allá. Él solamente dice, hallaste gracia. Se la antojó a Dios y Dios le hizo parir una palabra. Entonces, Dios nos ha entregado en este año que es un año de expansión, pero tenemos que entender que todo lo recibimos por gracia. No por nuestra obra, no porque nos hayamos portado bien, no porque Huepil sea una ciudad linda o una ciudad fea, no porque como hijos de Dios seamos lindos, nos portemos bien o nos portemos mal. Esto viene por obra del Espíritu Santo, por designio del corazón de Dios. Eso significa la gracia. ¿Ya? Entonces aquí hay que entender algo, ¿ya? Que todo viene por regalo de Dios. ¿Ya? No sé si alguien puede leer Primera de Corintios 3:23, por favor. ¿Ya? Todavía no entramos en tema, estamos introduciendo recién. Primera de Corintios 3:23. Alguien que lo pueda leer rapidito. Y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que la iglesia en este año, la única manera, escúcheme bien, para recibir la gracia, no un requisito, para recibir la gracia, tú tienes que enfocarte en recibirla. Me explico por qué suena como redundante.
Porque nosotros en esta vida nos hemos enfocado en lograr por satisfacción personal todas las cosas. Se nos ha enseñado en un sistema que si nos portamos bien, vamos a alcanzar las cosas. Pero desde la perspectiva del plan de Dios, Dios ya nos dio todo, ya todo fue logrado. Entonces el Evangelio lo tenemos que entender este año desde la perspectiva no de que tenemos que hacer, sino de que todo fue logrado. Grábese esto, todo fue logrado por la cruz de Cristo. Todo fue logrado, por eso es un nuevo pacto, porque en Cristo, en esta nueva dispensación, ya todo está hecho. ¿De acuerdo? Amén. Hoy día estamos poniendo un fundamento, ¿ya? Mire, en Romanos dice si por uno reinó la muerte, ¿cierto? Que dice que muchos reinaremos en vida, los que recibieron la abundancia de su gracia. ¿No dice los que se portaron bien? ¿No dice los que guardaron todos los mandamientos? No. Dice, mucho más reinarán en vida los que recibieron la abundancia de su gracia. ¿Quién es esa abundancia de gracia? Es Cristo. Pero dice reinarán. ¿Qué significa la palabra reinar? Viene de la palabra basileio o basileuo, que en antigua Roma viene de las palabras basílicas. Y una basílica representaba un gobierno real. Digan conmigo, un gobierno tangible. Es decir, una persona que reina en vida es una persona que manifiesta un gobierno tangible. ¿Qué quiere decir un gobierno tangible? Que no es un gobierno utópico. Permiso. No es que un gobierno que usted se imagine. Es un gobierno tangible en su casa. Es un reino tangible manifestado en su vida. Es decir, dice la palabra en Primera de Pedro, que fuimos hechos reyes y sacerdotes. En Apocalipsis dice que Dios nos constituyó como reyes y como sacerdotes. Entonces, ¿quiénes son los reyes y los sacerdotes? Los que aprenden a gobernar en vida a través de Cristo. Usted en su vida está puesto para reinar. Usted en su vida está puesto para gobernar a través de todo lo que Cristo logró en la cruz. ¿De acuerdo? Por eso Efesios 1, voy lentito para que vayamos digiriendo, ¿ya? Por eso dice Efesios, que Él puso todas las cosas bajo nuestros pies. Por eso Efesios 1:3 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y por eso en Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, si para usted el antes, me explico, significa ayer, si para usted el antes significa el año que nació, déjeme decirle que el antes de Dios es mucho antes. Y Dios desde ese mucho antes a ti te escogió para que fueses hecho santo. Y desde mucho antes Él preparó todas las cosas para que nosotros reináramos en la vida. ¿De acuerdo? Digan conmigo, estoy puesto para reinar en vida. Si ustedes se fijan, Romanos 5:17, muchos más reinarán en vida por uno solo. No dice reinarán en el cielo cuando Cristo venga. No. No dice reinarán una vez que se hayan muerto aquí en la tierra, algún día como esperanza van a reinar. No. Dice mucho más reinarán en vida. ¿A cuánto les late el corazón? Levanten la mano. Mientras su corazón está latiendo, significa que es el momento para que usted reine a través de la gracia de Dios. ¿Cómo dice? Mire, lea el verso. Lea Romanos 5:17 y entiéndalo. ¿Quiénes reinarán en vida? No sé si usted me lo puede leer. Dice, mucho más reinarán en vida. Me interesa que quede claro este principio. Por uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Es Cristo. Entonces dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. No dice el que ora más.
No dice el que ayuna más. Dice los que reciben. Porque usted, antes de manifestar un reino, usted tiene que aprender a recibir el reino. ¿De acuerdo? Es decir, que ese reino te atrape. Que ese reino, porque Cristo ya murió por ti. Cristo ya venció la muerte, ya venció el pecado, ya dejó todo establecido para que nosotros reináramos en vida. Estamos leyendo Romanos 5:17 y dice, y el don de la justicia, y aquí vuelve a decir don, la palabra don significa regalo. Es decir, la justicia no viene por tus obras. La justicia no se va a manifestar por tus propias manos. La justicia se va a manifestar cuando tú la recibas. Y esa justicia se llama Cristo. Por eso dice, si por uno solo reinó la muerte, por una transgresión, refiriéndose a Adán, mucho más. No está diciendo ya intenten, no, dice mucho más reinarán en vida. No sé si logra captar la profundidad de este texto, ¿cierto? Es decir, los que reciben la abundancia de su gracia. Miren, entonces, reinamos como reyes, tenemos un gobierno real, digan conmigo, poseemos dominio. Poseemos dominio. Ya, por eso dice la palabra que el que cree en mí, dice, mayores obras yo hago, decía Cristo, porque Él ya le estaba entregando el reino a los santos. Él ya a través del sacrificio, Él a través de la muerte, Él ya estaba entregando por posesión esta tierra. Por eso es que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, dice que el Señor, ¿cierto?, puso a la iglesia acá en esta tierra hasta que todos los enemigos sean puestos bajo los pies de Cristo. Por eso dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del enemigo. Porque nosotros estamos puestos en esta tierra para reinar. Diga conmigo, reinar. Reinar. ¿Se va entendiendo el concepto de reinar? Somos reyes, somos sacerdotes, estamos puestos para reinar. Pero vamos profundizando, miren. El reinar entonces es un regalo dado por Dios. No es que Dios dijo, ya, te portaste bien, vas a reinar. No. Reinar es un designio de Dios. No es que tú vas a reinar, porque siempre predicamos, entiéndame esto, por favor. Siempre predicamos 5 pasos para reinar en la vida. Primero, deja esto. Segundo, haz esto otro. Tercero, haz. Pero yo quiero decir algo. El primer paso para reinar en esta vida es recibir todo lo que Cristo hizo. Se nos derriba toda nuestra estructura. Gálatas. Los Gálatas pensaron que este asunto se trataba de que volverse a la ley, de volverse a los rudimentos y empezar a escarbar para portarse mejor y centrarse en los logros personales. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros, la base para entender el Evangelio, es entender todo lo que Cristo ya hizo por mí. Y desde esa perspectiva, yo empiezo a ver que Cristo ya lo logró todo. Que yo ya no tengo nada más que agregarle a ese sacrificio. Y que por ese sacrificio yo fui amado. Y que por ese sacrificio yo hoy día caigo rendido, caigo postrado. ¿Por qué? Porque ese sacrificio se encargó de anular el acta de los decretos, se encargó de anular todo lo que era contrario a mí. Y gracias a ese sacrificio hoy puedo tener vida, hoy puedo reinar. Gracias a ese sacrificio, como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que hay en Cristo Jesús. Entonces yo desde esa base comienzo a entender por qué estoy reinando en esta vida. ¿Está ahí? ¿Sí? Avanzamos. El secreto para reinar entonces, anote este principio. El secreto para reinar en esta vida está en recibir todo lo que Cristo ha logrado en la cruz. ¿Ya? Por eso dice, mucho más reinarán en vida. Si estoy viendo una vida sin frutos, en derrota, en fracaso, ansiedad, pecado, mala administración, ciclos que nunca terminan, y no estoy viviendo la vida que Dios diseñó para mí. Dios no quiere, entienda esto, que nosotros seamos esclavos a la depresión. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos a la ansiedad. Dios no quiere que nosotros vivamos de derrota tras derrota, porque no somos reyes para ser derrotados.
No somos reyes para que las tinieblas, entienda esto porque es muy importante que lo entienda, para que las tinieblas estén haciendo pedazos tu casa. Tú no eres un rey. ¿Saben por qué las tinieblas hacen pedazos tu casa? ¿Saben por qué las tinieblas hacen pedazos tu familia? Porque han echado tantas cosas y porque por años hemos cometido el error de centrarnos en nosotros. ¿Qué he hecho bien? ¿Y qué he hecho mal, Señor? Porque pensamos que el Señor se está vengando. Pero lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Es que nosotros se nos tiene que revelar a nuestro espíritu que esto se trata de recibir todo lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros recibimos esa legalidad de Dios en nuestra casa, de recibir lo que Cristo hizo, van a seguir viniendo los mismos problemas, pero la diferencia está en que nosotros vamos a reinar sobre esos problemas, vamos a tener autoridad sobre esos problemas, y ya las situaciones no te van a redundar para mal, sino que Cristo se va a formar en tu vida, y ya empiezas a caminar en gracia, y empiezas a caminar en lo que Dios te dijo, porque el asunto no está en que te enfoques, ¿qué hice mal, Señor? Cristo ya pagó por lo que tú estás diciendo que hiciste mal. Es que las consecuencias de lo que... No, Cristo ya pagó por tus consecuencias. El problema está en que todavía no creemos que es así. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Lea Gálatas capítulo 3. Tan insensatos sois. Y después le insiste, le dice, tan necios sois. Si le dice, yo te presenté a Cristo como que yo estuviera delante tuyo, le empieza a decir, como que ya lo estuvieran viendo crucificado, y ustedes piensan que esta cuestión se trata de las obras de la ley, de lo que tú hiciste. Entonces digan conmigo, esto no se trata Esto no se trata de que Dios se venga de mí. de que Dios se venga de mí. Se trata de recibir todo lo que Él tiene. Todo lo que Él tiene. Cambia la cosa, porque cuando entra el regalo de Dios en mi casa, cambia el asunto. Mire, estamos entendiendo esto. Una cosa es que vivas problemas para ser perfeccionado por Dios, y otra es que los problemas te pisoteen. ¿Ya? ¿Quién puede buscar Jeremías 29:11? ¿Pipo lo tiene? Gillo, no sé. Pipo lo lee. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca Escuche de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Dice que Dios tiene pensamientos de bien con nosotros. Hermanos, Dios es bueno. Dios tiene cosas buenas. Y todavía nos cuesta creer porque estamos tan orgullosos y tan centrados en nuestra satisfacción personal que todavía estamos esperando una justificación, entre comillas, para entender por qué Dios nos bendice. 10 pasos para que Dios te bendiga. Tienes que vivir en santidad, tienes que hacer esto. Mentira, sáquese esos pasos de la cabeza. Porque esas cosas van a venir como consecuencia de que usted reciba todo lo que Cristo logró en la cruz. ¿Está ahí? Sí. Por eso dice, reinarán en vida. No dice, primero tienes que reinar en vida para recibir la abundancia de su gracia. No. Al revés. En el Evangelio tú recibes la gracia y tú cambias. Por eso el apóstol Pablo dijo, tú corres al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No dice, socórrote como tú puedas y hallarás gracia. No dice eso. No dice santifícate y llega al trono, dice que lo primero es que tienes que ir al trono de su gracia y allí vas a encontrar el socorro. O sea, no dice primero arregla tus cuentas y corre al trono, no. Dice que allá vas a encontrar oportuno socorro. ¿Socorro para qué? Porque usted todos los días va a la presencia del Señor a encontrar la verdadera condición para cambiar, la verdadera fuerza para seguir adelante. Entendiendo que cuando usted va a la presencia de Dios va con el descanso de saber que Cristo ya logró todo por mí y que como Él logró todo por mí, la única manera de santificarme es cada día decirle, Señor, ¿qué porción tienes para mí? Decirle, Señor, gracias porque entregaste a tu Hijo por mí, gracias porque estoy vivo gracias a ese sacrificio. Por eso es que el sacrificio de Cristo va a cobrar más sentido para nosotros en estos días. Porque no es un asunto de que me porté bien, no. Se trata de lo que Cristo hizo. Sigamos. Diga conmigo, en los días que vienen, voy a aprender a reinar sobre las circunstancias.
Amén. Mire, muchas veces no somos capaces de reinar, de vernos reinando en la vida. Porque decimos, sí, es lindo hablar de que reinamos en la vida, es bacán y todo eso. Pero decimos, ¿y qué pasa? ¿Por qué hay tanto hambre en el mundo? ¿Y por qué hay tanta muerte reinando en el mundo? Escuche bien. La muerte a través de Adán reinó en la tierra, sin embargo, por Cristo recibimos vida. Cristo dijo, yo he venido a dar vida para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, ¿cierto? Escuche bien, en Cristo, préstame atención, ya no recibimos sentencia de pecado ni sentencia de condenación. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Siguiente, si en Adán fuimos constituidos pecadores, quiero que busquen por favor Efesios 2 del 8 al 9. ¿Ya? Efesios 2 del 8 al 9. Muy importante esto. Dale, Pipo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que por gracia somos salvos. Esto es por medio de la fe. Entienda, por favor, esto. Los cambios en el nuevo pacto parten por la fe. Diga conmigo, fe. Fe. Ese es, entre comillas, el único requisito, entre comillas. Porque la fe significa creer, la certeza de lo que se espera. La fe es la manera en cómo tú recibes la gracia. Cristo, cuando sanaba a los enfermos, él le daba mucha importancia al creer en Él. Por eso entienda esto. La palabra, Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dice que el que cree en Él, desde su interior, correrán ríos de agua viva. Si usted se fija, si crees verás la gloria de Dios, dice la palabra. O sea, la palabra le da mucha importancia al creer. Entonces, cuando tú estás creyendo, miren, alguien dijo por ahí, el miedo es la fe del diablo. Entonces, nosotros de repente vemos el Evangelio de la manera todo contraria a como Cristo lo ve. Porque nosotros se nos dice, sí hermano, esto va a pasar aquí, Dios te va a dar esto, pero ten cuidado, porque hay un diablo. Así como que nos tenemos que enfocar más en lo que hace el diablo que en lo que Cristo ya hizo. Pero cuando tú te enfocas en creer en lo que Cristo ya hizo y lo empiezas a mirar de la perspectiva de Dios, te das cuenta que hay un enemigo derrotado. Y te das cuenta que cuando te levantas más al diablo te están haciendo creer una mentira. Porque el poder está en lo que crees. Diga conmigo, el poder está en lo que creo. Usted puede creer bien o puede creer mal. ¿Entiende? O sea, por eso dice que somos, como leía Felipe, léelo por favor, de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. Dale, Pipo. Y esto no de vosotros. Exacto. Pues es don de Dios. Wow. Para un poquito. O sea, entienda bien esta parte. Aquí vemos también que la fe, por eso le decía que entre comillas es un requisito. Préstame atención. Dice que esto es don de Dios, no de vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque aún la fe que tengas va a provenir del cielo. Por eso la palabra te habla de la fe del Hijo de Dios. No es lo mismo que tú creas a que sea Dios creyendo a través de ti. Volvemos a Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia. La palabra ya te está trayendo toda la gracia. La palabra ya está trayendo a tu espíritu todo lo que Dios diseñó para ti. Y en esta hora usted recíbalo. Y el resto de las cosas se van a empezar a activar. ¿Me entiendes, no? O sea, tú le preguntas al apóstol Pablo y Dios no le dijo al apóstol Pablo, Saulo, oye, Saulo caballo persiguiendo a la iglesia, Saulo, ¿querías recibirme como mi salvador? No. ¡Pah! Se le apareció la palabra, se le apareció la gracia y basta con decirle, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí no, Saulo, ven a recibir a Jesús como tu Salvador. Recibir a Jesús como tu Salvador, cuando Saulo simplemente le bastó con encontrarse con Él. Entonces yo le digo,
Es muy distinto cuando tú crees. Por eso dice, yo no te escogí, o sea, tú no me escogiste a mí, yo lo escogí a vosotros. Y el Evangelio de Cristo, ¡pah!, hizo un impacto en el mundo espiritual para alcanzar al mundo. Y nosotros transmitimos a Cristo. Y cuando transmitimos a Cristo, la gente recibe de lo que Cristo hizo. Y por eso es que lo que transmitamos en los próximos días tiene que ser genuino. Vamos a transmitir a Cristo. No una mezcla. No un tema de que, oh, sí, con el bla, bla. No, Cristo. El Hijo. La esencia de Cristo, hablando a través de nuestras bocas, hablando a través de nuestros labios, y nosotros empezamos a recibir por gracia, y por esa gracia, no por nuestros méritos, enfocados en nosotros mismos. ¡Oh, lo hice bien! Mire, cuando no se entiende la gracia, usted piensa que lo hizo mal y se va. Porque nadie es capaz de ser bueno por sí mismo. Por eso es que Felipe leía, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué tú te cansas de santificarte por tu propia cuenta? ¿Por qué te cansas de reprimir tu carácter? Porque Dios no va a permitir que tú lo logres. A menos que lo recibas de Él. Porque ¿quién puede decir, yo cambié por mi propia cuenta? ¿Quién puede decir, yo gracias a mi esfuerzo y mi trabajo soy lo que soy? Yo gracias porque yo perseveré, tengo el ministerio que tengo. Eso es pura obra, pura ley, y a la larga es pura carne. Pero cuando uno entiende y llega hasta posiciones altas y no se dio cuenta cómo llegó ahí, por eso es que usted Dios lo va a llevar alto, pero Dios expone tu carácter, para que tú cuando recibas lo del cielo, tú tengas la humildad de decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa es la gente que reina en vida. No la que hizo más méritos, los que recibieron un día, los que un día le dijeron, Padre, yo si yo la hago, la embarro. Pero si yo recibo lo que tú tienes para mí, yo contigo lo puedo hacer todo. Y tú puedes hacer todo a través de mí, porque no queda otra salida, porque nosotros no morimos por nadie. Nosotros no vencimos la muerte. Cristo lo hizo. Amén. ¿Está ahí? Se da cuenta que poco a poco nuestra mirada se empieza a centrar, ya no en nosotros, se empieza a centrar, valga la redundancia, en el centro, que es Cristo. Porque Él es el centro. De Él es la gloria. Muchas veces no somos capaces, por eso entienda esto, que nosotros, un hombre, mira, y esta es la razón por la que no reinamos en vida. Por esto, ¿por qué no somos capaces de reinar en vida? Porque no se trata de ser capaz. ¿Entiende esto? El hombre piensa que para recibir tiene que merecer. Sin embargo, si alguien me puede leer Isaías 64:6, por favor. Isaías 64:6. ¿Lo tiene, Tianita? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire, dice que nuestra justicia, nuestra obra, son como trapo inmundo delante de Dios. O sea, aquí no es que te portes bien. Por eso que en el nuevo pacto, oh, menos mal que vino Cristo. Porque si no estaríamos todos perdidos. Por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, si por uno reinó la muerte, mire qué tremendo regalo. ¿Cuánto más reinarán en vida los que reciben ese sacrificio? O sea, el sacrificio de Cristo cobra otro sentido. Por eso es que cuando cantamos, a mí esa parte siempre me ha conmovido, esa de la canción Digno eres Señor, cuando dice, moriste en la cruz en mi lugar, porque nosotros merecíamos la muerte. Nosotros, pero Cristo murió por nosotros y hoy día, hermano, no sé si usted en el Espíritu esto lo alegra, pero ya no somos condenados. Sí. Gracias a Cristo. Ya no estamos para que las tinieblas nos golpeen. Hermano, tenemos el privilegio de que si nos equivocamos, corremos a su gracia y Él nos perdona y Él nos restaura. Mire, por esto no reinamos, porque pensamos que esto se trata de merecer. Escuche, sin embargo, la justicia del hombre es contraria a la de Dios.
Las bendiciones de Dios no están basadas en tus rendimientos y en tus buenas obras. Por eso es que en el Nuevo Pacto usted nos dice, no lee las bendiciones te alcanzarán. No. Y todos lo leemos y decimos, las bendiciones te alcanzarán. No, a ti las bendiciones no te alcanzan. A ti las bendiciones ya te alcanzaron. Efesios 1:3, ya estás bendito, porque en el Nuevo Pacto ya está todo logrado. En el Nuevo Testamento usted ya tiene todo logrado. Por eso es que los apóstoles decían, les bastaba con predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Porque se da cuenta, tenemos que entender, no hemos entendido nada del Nuevo Pacto, parece. Porque todavía salen los Dios te bendiga. Y Dios ya te bendijo. Todavía salen los no sé, ojalá me siento como un gusano. Oré una vez y no me sentí perdonado. Entonces no escuchaste a Dios porque Dios ya te perdonó. Entonces cada vez que tú oras en el Nuevo Pacto, tú recibes perdón. Porque está establecido. Y a pesar de que Dios es una persona, Él hizo un pacto con la casa de Israel. ¿Está ahí? Entienda esto. Diga conmigo. El camino de Cristo El camino de Cristo no se trata de lograr, no se trata de lograr, se trata de recibir. se trata de recibir. En la vida tú vas a crecer mientras más recibas de Dios, no mientras más te enfoques en lograr tú las cosas. No sé si te entiende esa frase, pero esa frase te despedaza. Porque siempre queremos nosotros tratar de justificar lo que recibimos de Dios. Hasta la Biblia la tratamos de justificar por nuestra cuenta. Hasta nuestra manera de... ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho, Señor? ¿Qué he hecho? Todo he hecho y seguiremos haciendo a lo mejor puras cosas. Pero a menos que por la gracia de Dios nosotros cambiemos y nosotros recibamos lo que el Padre tiene para nosotros. ¿Está ahí? Sigamos. Se nos ha enfocado toda la vida en lograr. Esto nos ha llevado a confiar en nuestros propios esfuerzos, olvidando que el cristianismo se trata de hecho por Cristo. La muerte ya dejó de tener poder sobre nosotros. Por lo tanto, si está reinando, lo hace de forma ilegal. La cruz de Cristo terminó con toda muerte para que reináramos en vida. Entienda esto, si las tinieblas andan rondando por tu alrededor, quiero decirte algo. Tú le puedes dar el paso cuando tú dices, ay, que me siento mal, que estoy depresivo, que estoy enfermo, que mi enfermedad, Pero cuando tú entiendes, se te revela el sacrificio de Cristo y tú le dices a la muerte, muerte, tú ya no tienes poder sobre mí, pecado, tú ya no tienes poder sobre mí. Y eso no se trata de que tú en la carne lo digas, se trata de que el Espíritu Santo en su gracia te va a dar la autoridad en lo secreto. Lea Salmo 51:6, por favor, dice que Él ama la verdad en lo íntimo y dice, y en lo secreto Él me ha hecho entender sabiduría. En lo secreto tú entiendes a Cristo, en lo íntimo tú entiendes a Cristo, en lo íntimo el Señor te va a dar la autoridad para vencer todo pecado, porque por eso es tremendo ir a la presencia de Dios. Es tremendo conversar con el Creador. Es tremendo entender que Él me ama tal como yo soy y tal como Él dice que yo soy. Sigamos. Efesios 2 del 4 al 6, por favor, Felipe, si me puedes ayudar. Y alguien que pueda leer, entienda esto, Hebreos 10 del 12 al 14. ¿Alguien que me lo pueda buscar, por favor? Gillo, ¿puedes? Hebreos 10 del 12 al 14 y Pipo, Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, mire, detengámonos un poquito en esta lectura. Leamos bien. 2 del 4 al 6. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Ya, primero partamos de la base que nosotros no merecíamos que Él nos amara. Partamos de esa base. Y mire, dice,
Pero Dios que rico misericordia. Aún estando nosotros, no dice caídos en pecado, dice muertos en pecado. O sea, para la vida de Dios nosotros estábamos muertos. O sea, muertos. ¿Me entiendes? Sin Dios, ¿qué significa muerto? Que Dios, por más que nos hablara, no lo íbamos a entender, porque eso es la naturaleza de pecado. Que Dios, por eso es que la gente que está muerta para Dios es gente que simplemente está muerta de manera, entienda esto, de manera ilegal, porque nosotros ya estamos muertos a este mundo y estamos vivos para Dios en la cruz, pero la gente está así porque no ha creído en el Evangelio. Entienda esto, no sé si lo entiende, pero cuando tú crees en Cristo y tú crees en la resurrección, dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y ahí ocurre todo al revés, estás muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Porque no se puede estar vivo para las dos naturalezas o muerto para las dos naturalezas. Sigamos. Dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él dice que Él nos resucitó. Cristo ya te resucitó a la vida del reino. Y más encima dice, no dice nos resucitará. Dice, nos resucitó. Y dice, y asimismo, o sea, si, tal como nos resucitó, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú en este momento estás sentado aquí, pero en tu espíritu. Estás sentado en una posición de gobierno, pero dice que estás sentado, no dice estás parado en los lugares celestiales. Y aquí vamos a entender por qué. No dice estás en los lugares celestiales en posición de batalla. Dice estás sentado. Gillo, por favor. Sí. 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies, porque con una sola fe le hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, entiende esto, mire. Pero Cristo, como decía Gillo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, diga conmigo, sacrificio, una vez y para siempre. Y para siempre. ¿Se da cuenta que por eso es que los sacrificios hoy día no sirven? Por eso que hace años atrás una persona preguntaba por el ayuno y otra persona le dijo, sí, pero es que tiene que hacerse de esta manera. Si no, ¿dónde está el sacrificio? ¿Cuándo es que el ayuno ha sido un sacrificio? Si no hay sacrificio. Y mire, y esto es lo más tremendo. Por los pecados, después de que se ofreció el sacrificio, dice que se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque Él ya terminó la batalla contra Satanás. ¿Y por qué nos sentó a nosotros también? ¿La está entendiendo? Porque reinar en la vida significa estar en una posición de descanso. Entienda esto. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de nuestros pies. Porque es cosa de tiempo. Cuando tú mientras más descanses en Dios, más vas a ver los enemigos rendidos. ¿Sabe cómo se alimenta Satanás? De tu creencia. Satanás se alimenta de tu creencia. Por eso dice que Él comerá todos los días polvo. Porque cuando tú crees en Satanás, ay, la culpabilidad, es que el Señor no me ama, es que soy un tonto, es que soy un depresivo, es que estoy enfermo. Son diagnósticos mentirosos, cosas que empiezan a venir. Satanás se alimenta porque tú operas en base a su gobierno. Pero Cristo te puso en una posición de descanso para que creas en el Evangelio, para que entiendas que estás reinando en vida, para que entiendas que el Señor te puso en una posición de rey, de sacerdote. Y te sentó, ¿por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Y hoy día creer en el Evangelio significa descansar en lo que Él ya hizo. Wow. ¿Se entiende? Pero esto es tremendo, mira. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, perfeccionará. Hizo perfecto. Porque usted, en la posición que tiene, Efesios 2:6, en los lugares celestiales,
Usted ya está perfecto. Usted ya es una obra terminada de Cristo. Y mientras más usted se alimente de Cristo, por eso dijo Cristo, hágase tu voluntad en la tierra como está hecha en el cielo. Nosotros nos alimentamos de Cristo. Por eso dice, ahora calza todo, reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia. Es decir, el problema ahora en la tierra, usted para cambiar acá en la tierra, usted tiene que entender que usted no es de aquí, que usted está en espíritu, en el cielo, y cuando se manifiesta lo espiritual acá en la tierra, usted no es que tenga que perfeccionarse, no es que tenga que mejorar la carne, no es que tenga que... ¡No! Por eso Cristo dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No es que el Señor te diga, nace del agua y del Espíritu, naciste, no me entras, no. Estaba diciendo que tú nunca vas a entender que eres de reino, que es la tierra, si no naces de nuevo. Por eso que usted reciba la palabra hoy, cómase la palabra hoy, coma lo que Cristo tiene para usted. Coma lo que está en el cielo para usted, porque eso va a manifestar la naturaleza del reino. Los que reciben la abundancia de su gracia. Y usted va a empezar a reinar en vida, creyendo en lo que Cristo hizo por ti, creyendo no en lo que tú puedes lograr. Porque tu obediencia, por eso es que tu obediencia no está centrada en tu satisfacción personal. Está centrada en darle placer a Dios simplemente. En adorar. Porque Él lo logró todo. Por eso tu alabanza cambia cuando entiendes esto. Por eso es que no andas escuchando, estoy en la prueba. No, adoras al Señor. Eso te da el poder de reinar en las tribulaciones, de reinar cuando todo esté saliendo mal, porque tú entiendes que estás puesto en esta tierra para reinar. Por eso es que las aflicciones, dijo Pablo, traen un mayor peso de gloria. Porque tú te frustras porque confías en ti y no confías en Dios. Y confiar en ti significa, no creo que el Señor, yo creo que Dios está aburrido de mí. Eso es ley. Mire la ridiculez, el Señor se aburre. Imagínense los profetas, falsos profetas que se levantan. ¡Estoy cansado, pueblo! ¿De dónde sacaron que Dios se va a cansar? ¿Se ha dado cuenta? ¡Estoy cansado, pueblo! Dios no se cansa. ¿Está ahí? Sí. Sigamos. Mejor sigo. Siéntate, la obra terminada, es decir, una vez y para siempre. No necesitamos méritos. No son méritos, esto es gracia. Por eso, mire, hermano, aquí se lo explico más calmado, se lo he predicado algunos domingos, pero entienda esto. Por eso es que en la iglesia usted ve, ora tú porque el Señor te escucha más. ¿De dónde saca la persona que el Señor te escucha más? Porque Él le mira la obra al hermano. Yo lo he visto orar. Tiene que escuchar. No, Dios también te escucha. ¿Se da cuenta? Oh, es que este predica lindo, está más cerca de Dios. Hermano, yo estoy parado aquí por la gracia de Dios, porque Él me escogió. Vámonos a otro extremo. ¿Por qué juzgamos? Si yo he orado tanto, ¿por qué tú bendices esa gracia? ¿Por qué, Señor, le va bien a Él si se porta tan mal? Y yo que vivo orando. Y no creemos que hacemos algo. Yo que vivo orando. Yo que vivo delante de ti. Buscándote, ¿por qué no me bendices? ¿Quién digo que yo te voy a bendecir más o menos por lo que hagas? Es por lo que recibas de mí, que es muy distinto. ¿Está ahí? Sigamos. Escuche, sentarte significa estar en una posición de reino, ya lo dijimos. Mateo 1:23, Pipo. Gillo, Filipenses 4:13. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo llamará su nombre? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dígalo de nuevo, ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Gillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo, en Teos. ¿Quién está contigo? Cristo. ¿Quién es Dios con nosotros? Cristo. Mire, entienda esto. Esto no significa solamente que Cristo vino al mundo
y caminó hace 2000 años. Dios con nosotros preveía que Cristo iba a estar con nosotros aquí y ahora. Dios con nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo. Wow. Porque Cristo murió en la cruz. Murió. Pero resucitó y ahora está dentro de ti. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Eso no se refiere a que, yo quiero comprarme un auto, todo lo puedo en Cristo. No. Se trata de lo que yo no puedo lograr por mis propias obras en Dios. Yo lo puedo lograr en Cristo. Amén. Yo gritaría, hermano, no sé qué, pero esto es tremendo. De verdad. Es tremendo. ¿Ya? Cristo ya terminó todo. Nuestra verdadera obra en el nuevo pacto es recibir con los brazos abiertos la abundancia de la gracia. Consejo para terminar. Que tu oración, escuche bien, grábense esto, consejo clave ya para ir cerrando. Que tu oración no gira en torno de ganarte la gracia y el favor de Dios. Nunca más ores, Señor, dame. Ya te dio su gracia. Ahora, entendamos que tienes que recibir de esa gracia todos los días para hallar oportuno socorro. Sí, que está disponible, pero Él ya te dio la gracia para que hicieras eso. Entonces, si no en decirle al Espíritu Santo, entienda esto, que su oración en este tiempo, levante su manito un poquito, que tu oración en este tiempo sea aprender y decirle, Espíritu Santo, enséñame a descansar en la obra terminada de Cristo. Por eso dice, bienaventurados los mansos. Un manso realmente es el que descansa en la obra terminada de Cristo, porque ellos tendrán la tierra como herencia. No es lograr. Nosotros con nuestras obras nos tendemos a sentir orgullosos de nosotros mismos, consciente o inconscientemente. Pero Cristo ya hizo todo. El resto de las cosas vienen como fruto. Por eso Cristo dijo, yo os he puesto para que llevéis fruto, que vuestro fruto permanezca. Por eso dice el Salmo, que será como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo. Eso es estar en Cristo, estar plantado en Cristo. Las cosas vienen a su tiempo. El caminar en la gracia significa que tú te dejas de sentir juez y señor de tu vida, que tú te dejas de sentir juez y señor de la gente, que tú te dejas de sentir juez y señor aún de ti mismo. Porque tú te consideras muerto a este mundo, pero vivo para la vida de Dios. Te tengo una noticia, tú estás muerto. Sí. Estás muerto. Y que por más que... No, estás muerto en la vida, a la vida de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuéntate muerto. Porque de esa manera los que reinan en esta vida son los que reciben la abundancia de su gracia. Y la gracia lo primero que va a venir a hacer es hacer desaparecer lo que la palabra llama obras muertas. Pero tú en la vida de Dios estás vivo, estás sentado en lugares celestiales. Amén. Sí. Imagínense, esto me gustaba cuando lo conversábamos. Nosotros decimos a la gente, supongamos, el hermano... ¿Quién falleció? Mi abuelita. Mi abuelita falleció hace poco, ahora está en la presencia del Señor. ¿Y dónde estamos nosotros entonces? ¿Me entienden? Nosotros también estamos en la presencia del Señor. Simplemente la gente se nos adelanta, pero nosotros también estamos en presencia de Dios. Por eso que en los próximos días, hermano, en los próximos discipulados, no se los pierdan. Porque vamos a estar entendiendo que el Evangelio no se trata de lo que pasa en lo ambiental, en los cultos, se trata de Cristo dentro de ti. Usted no va a vivir las aflicciones nunca más como las ha vivido.
usted no va a vivir más las cosas desde la perspectiva como ha sido. Porque ¿sabe qué? Las aflicciones son abundancia de gracia. Porque te va haciendo morir. Pero va a empezar a recibir todo lo que Dios tiene para ti. El Efa hablaba de un tiempo, yo sé que lo vamos a profundizar, tiempo caras. ¿Caras? Cara, que es el tiempo donde se manifiesta lo inesperado de Dios en el momento más impensado. Ese tiempo vamos a vivir, que nosotros no vamos a estar enfocados en nuestro, ¡ay Señor, ¿cuándo vas a cumplir? Yo diezmé, ¿por qué no me prosperaste este mes? Vida de ley. Nosotros diezmamos por gracia, ofrendamos por gracia, descansando en los tiempos del Señor. Y ahí se manifiesta el tiempo caras, el favor inmerecido. En el momento que no esperábamos, en el momento que no se lo imaginaba usted, viene la sorpresa de Dios, porque estamos en una posición de descanso. Amén. Por eso dice que su paz sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque usted, este entendimiento, si usted lo trata de llevar a Dios, usted no puede llevar a Dios algo muerto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y usted es espíritu. Y en eso usted reina en vida. Amén. Amén. ¿Está ahí? Sí. Amén. Eso. Oremos.